Hola y bienvenidos a esta tercera clase de legislación mercantil y societaria. Ustedes recordarán que en la clase anterior habíamos hablado sobre un concepto general acerca de lo que se entendería por una sociedad, ¿no es cierto? Habíamos indicado que la sociedad tiene una doble naturaleza, ya que es un contrato, pero que a la vez da vida a una institución, ¿sí? A una persona jurídica, distinta de las personas que la están creando. Sí, eso es, lo habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto? También habíamos indicado que este contrato de sociedad, ¿no es cierto?, y implica el hecho de que dos o más personas deseen poner algo en común, ¿sí? Para luego obtener beneficios por ese aporte en común que se está realizando, emprender en alguna actividad y obtener de esa actividad beneficios económicos. De ahí que habíamos hablado que como requisitos de esta figura, de este contrato de sociedad, teníamos requisitos generales, ¿no es cierto?, o genéricos a cualquier tipo de contrato, como son el hecho de que las personas que están compareciendo tengan capacidad legal. Habíamos indicado también como requisito el consentimiento libre de vicios, ¿sí? Que la persona que está compareciendo lo haga sin fuerza ni coacción de ninguna naturaleza. Habíamos hablado también de que tanto objeto como causa tienen que ser lícitos, ¿sí? Adicionalmente a estos requisitos genéricos que tiene cualquier tipo de contrato, habíamos indicado que la sociedad en específico requiere tres aspectos adicionales, ¿no es cierto? Como son el hecho de la existencia de aportes, sí, que todos los socios van a poner un aporte, que la existencia de un beneficio que se espera obtener en base a esos aportes que se están poniendo, y la affectio societatis, por su locución en latín, o lo que es lo mismo, esa intención por parte de los socios de formar esta sociedad, ¿sí? Ahora, habíamos visto también al inicio que estas sociedades, y bueno, esto cuando hablamos sobre el contrato de compraventa, habíamos, por ejemplo, indicado que tanto la compraventa, ¿no es cierto?, como un tipo de figura jurídica se encuentra tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, y que por ende tenemos nosotros una figura de contrato de compraventa civil y tenemos una figura de compraventa mercantil. De forma similar sucede con el concepto este de sociedad, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a encontrar que como una clasificación que de alguna forma nos importa más para la materia que estamos en este momento cursando, podemos clasificar a las sociedades como sociedades civiles y sociedades mercantiles, ¿sí? Entonces, vamos a analizar en qué consisten estos dos tipos de sociedades, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus semejanzas. Entonces, vamos a ver que tanto el Código Civil como la Ley de Compañías reconocen la figura de la sociedad, ¿sí? Así, el Código Civil indica en su artículo 1957 lo siguiente: la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. En este concepto podemos ver que nos brinda el Código Civil, primero, los dos puntos que habíamos hablado hace un momento, ¿no es cierto? Que la sociedad es a la vez un contrato, ¿sí? Pero que a la vez crea una institución, ya que ustedes ven que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Sobre este punto profundizaremos en la próxima clase. Luego, nos indica que el mismo Código Civil en el artículo 1963 que existen diferentes especies de sociedad, ¿no? Y nos dice, la sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a formar o queremos constituir una sociedad, ¿no es cierto? Y queremos diferenciar si es que esta sociedad va a ser una sociedad civil o comercial, la diferencia estará marcada por la actividad a la que se va a dedicar esta sociedad. Si el acto que va a realizar, la actividad a la que se va a dedicar esta sociedad,
califica como un acto de comercio, es decir, está incluido dentro de los actos de comercio que vimos en la primera clase, entonces se entiende que la sociedad tendría que ser una sociedad comercial, regida por las leyes mercantiles, específicamente por la ley de compañías. ¿Sí? No se olviden que yo les decía en la clase primera que la legislación societaria es un apéndice de la legislación comercial, es decir, la ley de compañías en un momento estuvo inserta en el Código de Comercio hasta que en algún momento se separó y tiene un cuerpo jurídico específico, ¿no es cierto? Pero genéricamente se entiende que esas son sociedades comerciales o mercantiles. Por otra parte, las sociedades que no se dediquen a ninguno de estos actos entonces serán sociedades civiles. Por otra parte, la ley de compañías nos dice, el contrato de compañía es aquel por el cual una o más personas, dependiendo de la modalidad societaria utilizada, unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles, participar de las utilidades y otros beneficios sociales, colectivos y o ambientales. Más adelante, ¿no es cierto?, la misma ley de compañías nos indicará que la sociedad así formada crea una persona jurídica distinta de los socios que la están integrando. Entonces, tanto sociedad civil como sociedad comercial, ¿no es cierto?, en primer lugar son contratos, ¿sí? En primer lugar se trata de contratos, la figura a través de la cual nace es un contrato, ¿sí? Y así también, tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil crean una persona jurídica diferente de los socios que la están integrando. En ambos casos tenemos la creación de una persona jurídica diferente de los socios que la están constituyendo. En ambos casos, tanto sociedad civil como sociedad comercial, va a existir un aporte, ¿no es cierto?, que van a generar o va a ser entregado por los asociados y va a haber también la intención de obtener un beneficio de ese aporte que se está dando en base a la actividad a la que nos vamos a dedicar. ¿Ya? Y en ambos contratos está también presente la intención o esa affectio societatis, la intención de formar una sociedad. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia, en cambio, entre ambas sociedades? Sí, la diferencia radica principalmente en que la sociedad mercantil, el objeto para el cual se constituyen, es decir, ¿qué es lo que va a ser la sociedad mercantil? Serán actos considerados o entendidos como actos de comercio, ¿sí? Son aquellos actos que nosotros vimos en la primera clase cuando analizábamos el Código de Comercio y veíamos que en su artículo 8 se enlista, ¿no es cierto?, se detalla una serie de actos de comercio. Si no es ninguno de esos actos, entonces se entiende que la sociedad que se estaría formando es una sociedad civil, ¿sí? Antes de pasar, simplemente quería acotar en este punto que les he transcrito también de la ley de compañías, ¿no es cierto?, en donde nos dice, este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por las del Código de Comercio, por el convenio de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Entonces, entiéndase que la ley de compañías establece una jerarquía normativa de cómo se tendrán que aplicar la regulación, ¿sí?, para todo el tema de la compañía. Entonces, obviamente la principal ley que aplicaremos será la ley de compañías, ¿sí?, como principal fuente para el caso de sociedades mercantiles. Si es que hay algún vacío, hay algo que no encuentre yo en la ley de compañías, entonces tendré que recurrir al Código de Comercio como segunda fuente. Tercera fuente nos indica por el convenio de las partes, es decir, por lo que las partes hayan acordado, ¿ya? Y finalmente por las disposiciones del Código Civil. Ese es un orden de prelación en cuanto a cómo tendría que aplicarse las fuentes del derecho en caso de la legislación societaria. Esto también ya lo profundizaremos posteriormente. Ahora, tanto sociedades civiles como sociedades comerciales se dividen en varios subtipos, ¿sí? Es decir, existen varios tipos de sociedades civiles y existen varios tipos de sociedades comerciales, ¿ya? El artículo 1965 del Código Civil nos dice,
La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita o anónima. Ya vamos a ver que estas tres figuras, la sociedad colectiva, la sociedad comandita y la sociedad anónima, también se encuentran establecidas o recogidas en el código, en la ley de compañías, como tipos de sociedades. Ya vamos a ver en una lámina que viene a continuación. Pero por lo pronto entonces entiéndase que el Código Civil nos habla, ¿no es cierto?, de que hay estos tres tipos de sociedades, colectiva, en comandita o anónima. Y a continuación nos da una pequeña definición de lo que se entendería por cada una de estas sociedades. Entonces nos dice, la sociedad colectiva es aquella en donde todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo a la sociedad, ¿no? Donde todos los socios administran a la sociedad o un único mandatario elegido de común acuerdo. Una sociedad en comandita, en cambio, es aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta el valor de sus aportes. Y una sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus acciones. Vamos ya a estudiar posteriormente en una clase siguientes. Vamos a analizar que existen en la doctrina dos tipos de, o una otra clasificación, ¿sí?, de sociedades en base a la responsabilidad que tienen los socios que están participando dentro de esa sociedad. Entonces vamos a ver que existen, me adelanto un poquito, vamos a ver que existen sociedades llamadas personalistas y existen sociedades llamadas capitalistas. Estas sociedades llamadas personalistas se llaman así por cuanto el socio que se está integrando responde con su patrimonio propio por las obligaciones que la sociedad esté contrayendo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, sucede en el caso de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad personalista, en donde todos los socios que la integran responden incluso con su patrimonio propio por las obligaciones que la sociedad esté contrayendo. No se olviden que la sociedad es una persona jurídica que se forma distinta de los socios. En cambio, en la sociedad comandita, bueno, la sociedad comandita es una mezcla un poco entre sociedad personalista y capitalista. Ya vamos a ver que en la sociedad en comandita hay algunos socios que aportan únicamente capital y hay otros socios que administran y gestionan directamente la sociedad. Aquellos socios que son los que están gestionando la sociedad que no ponen capital serán responsables solidariamente con la sociedad, ¿sí?, incluso con su patrimonio propio. Mientras que los socios que hayan aportado únicamente dinero solo se obligan hasta el valor de sus aportes. Finalmente, la sociedad anónima es un tipo, en cambio, de sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque únicamente los socios responden por el monto de su aportación. Si yo aporté para una compañía con un capital de $10,000, pues será ese el monto máximo por el que yo respondo, ¿sí? Si en algún momento la compañía tiene problemas frente a terceros, estos terceros no pueden meterse con mi patrimonio, porque el monto que aporté es únicamente de $10,000 y a eso llega mi responsabilidad dentro de la sociedad en este caso, ¿sí? Finalmente, el artículo 1968 nos dice que las sociedades civiles anónimas, no se olviden, sociedades civiles anónimas, van a estar sujetas a las mismas reglas que las sociedades comerciales anónimas. A veces parece un juego de palabras, pero espero que no se hayan perdido hasta este momento, ¿sí? Las sociedades civiles anónimas van a estar sujetas a las mismas reglas que las sociedades comerciales anónimas. Bueno, luego vamos a encontrar, en cambio, en el código, en la ley de compañías, ¿no es cierto?, en su artículo 2, nos habla de las diferentes especies de compañía de comercio que se pueden constituir. Entonces, nos dice la ley de compañías las siguientes, ¿no? La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la sociedad por acciones simplificada, que bueno, esta figura se incluyó en febrero de este año a la normativa, es bastante nueva, y la compañía de economía mixta.
¿sí? Esto de acá, bueno, por el momento las compañías accidentales no las vamos a topar, son tema de otra clase que vamos a tener posteriormente, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a referirnos o utilizar estos 5 tipos de compañías. Realmente la compañía de economía mixta tampoco la vamos a ver en su totalidad porque igual luego veremos que eh, para este tipo de compañía tenemos una clase en específico. Entonces, si ustedes recuerdan la tipología civil, ¿cierto? El Código Civil nos decía que la sociedad, sea civil o mercantil, puede ser colectiva, en comandita o anónima, ¿cierto? Y ustedes ven que esas tipologías se repiten también en la ley de compañías. La compañía colectiva, la compañía en comandita y la compañía anónima, ¿sí? A la cual, a esta tipología se han agregado otras más, ¿no es cierto?, especiales, como por ejemplo la compañía de responsabilidad limitada, esta sociedad por acciones simplificada, que realmente es muy similar a lo que es la sociedad anónima, y la compañía de economía mixta. Entonces, ustedes ven que tenemos estos 2 tipos de sociedades, ¿no es cierto? Sociedades civiles y tenemos sociedades mercantiles. Aquí también, antes de pasar, rige la misma consideración que hicimos respecto a las sociedades civiles, cuando yo les decía que existen compañías personalistas y compañías capitalistas. Para las sociedades mercantiles rige también lo mismo. Las compañías, por ejemplo, en nombre colectivo y las compañías comanditarias son compañías eminentemente personalistas en donde los socios responden no únicamente por el capital que pusieron, sino también por su patrimonio personal. No se olviden que la comandita es una mixtura porque hay socios también que solo ponen capital y que responden únicamente por el monto de lo que han aportado. La compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima, en cambio, son compañías capitalistas en donde el socio responde únicamente por el monto de su aportación. ¿Sí? Entonces, tanto en sociedad civil como en sociedad comercial hay esta similitud. Luego, ahora vamos a hablar un poquito sobre los procedimientos que se tienen que seguir para constituir estas sociedades, tanto civiles como sociedades mercantiles. Entonces, en primer lugar, miren, las sociedades, esto es lo que nos dice la ley, ¿no es cierto? Las sociedades civiles y colectiva y en comandita son bastante informales, ¿no? En el sentido de que pueden formarse incluso por un contrato verbal. No precisan estar reducidos o reducidas a escrito estas cláusulas. Asimismo, no necesitan de inscripción, aprobación o registro. Únicamente la sociedad anónima civil, esta sí es solemne, ¿no es cierto? Ya que nosotros habíamos indicado hace un momento, cuando habíamos hablado de los tipos de sociedades, que el Código Civil nos decía que las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que las sociedades comerciales anónimas. ¿Sí? Entonces, para el caso de sociedades civiles, únicamente la colectiva y en comandita tienen esta peculiaridad, que son compañías informales, no requieren aprobación de ningún tipo de organismo ni requieren ningún tipo de inscripción. Así lo dice, o sea, si ustedes revisan el Código Civil, no hay ninguna disposición en donde me obligue a que yo tenga que registrar o inscribir este tipo de sociedades. Para este tipo de sociedades entonces bastaría con que un notario, ¿no es cierto? Bastaría entonces tener un contrato simple o simplemente hacer un reconocimiento de firmas ante un notario. Bueno, por disposición de ley tributaria, esta sociedad estaría obligada a llevar contabilidad, pero no por ello pierde su categoría de sociedad civil, ¿ya? Por otra parte, las sociedades mercantiles, en cambio, se rigen por formalidades. Si las sociedades civiles, estas dos que habíamos hablado, son bastante informales, en cambio, las sociedades mercantiles son bastante formales, se rigen por formalidades, ya que están sujetas a procesos de aprobación y registro, ¿sí? Por ejemplo, las compañías en nombre colectiva y en comandita, sea simple o dividida por acciones,
El artículo 38 de la Ley de Compañías nos dice cuál es el proceso que se tiene que seguir para constituir una de estas compañías, ¿sí? Compañía en nombre colectivo o en comandita. Entonces, lo que necesitamos es tener una escritura de formación de una compañía, ¿cierto? Que va a ser aprobada por el juez de lo civil. ¿Ya? En este caso, ustedes ven que la escritura de formación de la compañía, el contrato social, tiene que ser aprobado por un juez. Este ordenará la publicación de un extracto de la misma por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción posterior en el registro mercantil. ¿Ya? La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con las mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías en nombre colectivo y en comandita, ¿sí?, mercantiles, están sujetas a procesos de aprobación y registro. ¿Sí? ¿Aprobación por parte de quién? Por parte del juez civil. ¿No es cierto? El juez civil tiene que aprobarme el contrato que yo llevo, ¿no es cierto? La escritura, ¿sí?, de formación de la compañía, tiene que aprobar el juez civil. Luego, este juez ordenará que se publique un extracto de la compañía en uno de los periódicos y finalmente del domicilio de la compañía y finalmente se dispondrá la inscripción de esta compañía en el registro mercantil. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, difiere enormemente de las sociedades civiles, en donde la ley no me pone ningún requisito para su constitución. Regresando a las sociedades mercantiles, ¿sí?, tenemos las compañías de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ¿sí? Sí, la sociedad de responsabilidad limitada y la compañía anónima. Aquí, desde puesto por acciones, perdón, un pequeño lapsus, aquí estaríamos hablando de la sociedad anónima, ¿no es cierto?, y de la sociedad de responsabilidad limitada o compañía de responsabilidad limitada. Estas dos, en cambio, sí están sujetas o también están sujetas a procesos de aprobación y registro, pero además están sujetas al control de la Superintendencia de Compañías. Fíjense, acá, sociedades mercantiles, ¿no? Sociedades mercantiles. Compañía en nombre colectivo y en comandita están sujetas a procesos de aprobación y registro. La aprueba el juez y se inscribe, se registra en el registro mercantil. Acá, sociedades mercantiles, compañía de responsabilidad limitada y sociedad anónima, sujetas a procesos de aprobación y registro, pero además tienen que sujetarse al control de la Superintendencia de Compañías. Entonces, miren, aquí el artículo 136 que habla sobre las compañías de responsabilidad limitada, pero que se aplica también a las anónimas, nos dice: la compañía se constituirá mediante escritura pública, que será inscrita en el registro mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes otorgado por parte del SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. El registrador mercantil del cantón, donde tuviere su domicilio principal, remitirá los documentos correspondientes con la razón de la inscripción a la Superintendencia de Compañías y Valores a fin de que el registro de sociedades incorpore la información en sus archivos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, es un proceso un poco similar a lo de las sociedades colectivas y en comandita, ¿no? En el sentido de que hay la participación, no. Acá cambia por cuanto, ustedes ven, no necesitamos de la aprobación de un juez, ¿sí? Acá no requiere la aprobación de estas compañías, no requiere la aprobación de ningún juez. Son escrituras que se formalizan o se protocolizan, ¿no es cierto?, ante un notario, ¿sí? Se elevan a escritura pública, ¿ya? Y esta escritura tiene que ser, una vez aprobada aprobada por el notario, tiene que ser inscrita en el registro mercantil del cantón en donde tiene el domicilio principal la compañía.
Luego, el registrador mercantil, donde se haya realizado esta inscripción, enviará los documentos correspondientes a la Superintendencia de Compañías y Valores a fin de que el registro de sociedades incorpore la información en sus archivos. Entonces, ustedes ven, acá en las sociedades colectivas y en comandita, teníamos que interviene ¿quién? Un juez de lo civil que ordena la publicación en la prensa y se inscribe en el registro mercantil. Acá, en las sociedades mercantiles anónima y de responsabilidad limitada, no intervienen jueces, ¿no es cierto? Sino que se protocoliza directamente la escritura ante un notario, se ordena la inscripción de esta escritura en el registro mercantil y luego el registro mercantil envía esta documentación a la Superintendencia de Compañías y Valores a fin de que se registre esta sociedad. Por ende, estas sociedades van a estar sujetas al control que va a seguir también la Superintendencia de Compañías. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir al respecto de lo que estos dos temas que hemos hablado hasta el momento? Hemos indicado que las sociedades comerciales son solemnes, ¿cierto? Las sociedades comerciales son solemnes por cuanto tienen requisitos para su constitución, ¿no es cierto? Se necesitan requisitos, aprobaciones, existen controles, existen organismos de inscripción, mientras que las civiles no lo son, excepto las sociedades anónimas civiles que se rigen por la ley de compañías. ¿Ya? Habíamos indicado, ¿no es cierto?, que la sociedad civil anónima se rige por las mismas leyes que la sociedad comercial anónima. Primer punto, entonces. Segundo, ¿no es cierto? Las sociedades civiles pueden ser gobernadas por las normas del derecho mercantil en caso de que los socios así lo estipulen. Bueno, esto ya lo veremos posteriormente. Toda sociedad comercial, ¿no es cierto? Es decir, las sociedades mercantiles, las que habíamos hablado de la ley de compañías, está en la obligación de inscribirse en el registro mercantil, inclusive las anónimas civiles, por la razón expuesta anteriormente. Esto de inscribirse en el registro mercantil no rige en cambio para las sociedades civiles, ¿no es cierto? Habíamos visto que la sociedad civil no necesita de ninguno de estos procesos de inscripción. En una opinión que había formulado la Superintendencia de Compañías, ¿no es cierto?, nos indicaba al respecto de esto lo siguiente. La sociedad civil no requiere de inscripción en el registro mercantil ni publicación en uno de los periódicos de su domicilio, puesto que al no ser mercantil no está obligado a cumplir con lo que exige el artículo 30, numeral 8 del Código de Comercio, excepto, claro está, de las sociedades anónimas civiles, que son las únicas que deben cumplir con todas las solemnidades y requisitos aplicables a las sociedades anónimas mercantiles. Sí, entonces esta opinión refuerza lo que hemos dicho acá, ¿no es cierto? Las sociedades civiles no requieren de procesos de aprobación ni de inscripción. Las sociedades comerciales, en cambio, sí, ¿cierto? Necesitan, o todas ellas tienen que inscribirse obligatoriamente en el registro mercantil. Otra conclusión es la siguiente. Las sociedades comerciales están obligadas a llevar libros de comercio. Las sociedades civiles bien pueden doctrinariamente no llevar los libros de comercio, excepto las sociedades anónimas civiles por las razones que ya se han expuesto. Sin embargo, de conformidad con la ley de régimen tributario, todas las sociedades, incluidas las sociedades civiles, están obligadas a llevar contabilidad. Es un poquito cuando yo les mencioné que las sociedades civiles también están en la obligación de llevar contabilidad, tienen la obligación, pero eso no las transforma en sociedades comerciales. Eso también un poco ya lo verán posteriormente cuando se estudie la legislación tributaria. Otra diferencia entre ambas sociedades es la siguiente. Las sociedades comerciales pueden ser declaradas en quiebra cuando cesan en pago de sus obligaciones. Las civiles, en cambio, no. Para ellas rige una figura distinta que es el concurso de acreedores que están establecidas en el COGEB. Sobre esta diferencia también profundizaremos luego en una clase posterior. Finalmente, la prescripción de las acciones, ¿sí? Son diferentes. Los términos para las sociedades civiles son términos más cortos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de sociedades. Sociedades civiles y tenemos sociedades comerciales.
se entiende que las sociedades civiles se forman, las sociedades mercantiles o comerciales se constituyen con el objeto de realizar un acto de comercio. Todas las que no sean, las que no tengan ese objetivo, entonces se entenderán como sociedades civiles. Habíamos hablado que dentro de las sociedades civiles existen tres tipos de sociedades, ¿no es cierto? Sociedad colectiva, sociedad en comandita y sociedad anónima. Y habíamos dicho que esta última, la sociedad anónima, se va a regir por las mismas leyes, ¿no es cierto? Por las mismas disposiciones que rigen a la sociedad anónima mercantil. Luego, habíamos dicho que las sociedades mercantiles también existen varios tipos, ¿no es cierto? Como la sociedad eh, colectiva, ¿no es cierto? La sociedad en comandita, que tiene esta doble tipología, simple y dividida por acciones, eso ya lo vamos a ver. También incluía dentro de estas sociedades a las de responsabilidad limitada y a la sociedad anónima, ¿cierto? Entonces, ya habíamos indicado que todas estas sociedades mercantiles están sujetas a procesos de aprobación y registro, y algunas de ellas también están sujetas a procesos de control. Ahora, hay algunas confusiones que se han generado en torno a una reforma que existió en la ley notarial. El artículo 18, ¿no es cierto?, de la ley notarial es el artículo en donde se encuentran enlistadas todas las atribuciones que tienen los notarios. Y en este artículo se incluyó un numeral, que es el numeral 29, en donde se estableció que correspondía a los notarios aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles que no estuvieran bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar el registro mercantil para su inscripción. Entonces, esta normativa de aquí de alguna forma ha propiciado que, o lo que se ha podido ver en la práctica, es que se están creando sociedades civiles, ¿no es cierto? Sociedades civiles, pero que a mi criterio adolecen de un error muy grande por las siguientes razones. Miren. Bajo esta norma se han creado sociedades civiles y mercantiles, mezclando ambas figuras, lo que a mi juicio parece incorrecto, ya que las sociedades deberían ser civiles o mercantiles, es decir, no podrían ser sociedades civiles y mercantiles, no podrían ser al mismo tiempo de ambas naturalezas, ya que las segundas se constituyen para la ejecución de actos de comercio, las sociedades mercantiles. La constitución de sociedades civiles ejecutando operaciones mercantiles posibilitaría a estas sociedades una vía de escape del control de la Superintendencia de Compañías. Finalmente, si la intención era modificar los requisitos de constitución de las sociedades civiles, sometiéndolas a requisitos de aprobación, se debió haber modificado el Código Civil. Esto los voy a ejemplificar, o los voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan comprenderme lo que está dándose en la práctica. Miren. Aquí tenemos un extracto, ¿sí? Esto es un extracto, es decir, esto es lo que se envía al periódico para hacer el proceso de constitución. Recordarán ustedes que cuando habíamos hablado de las sociedades civiles, yo les había indicado, ¿no es cierto?, que según el Código Civil, si ustedes revisan el Código Civil, no hay ningún requisito de constitución, es decir, las sociedades civiles en teoría no tendrían que protocolizarse la escritura, ¿no es cierto?, de constitución, ni tampoco tendrían que inscribirse en el registro mercantil, ¿sí? Eso respecto a las sociedades civiles. Mientras que por otra parte las sociedades comerciales, habíamos hablado de que la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita son sociedades que tienen un proceso de constitución que sí requiere una aprobación y un registro, ¿no es cierto? Les aprueba un juez de lo civil y se registra o se inscriben en el registro mercantil, ¿ya? Entonces, se están dando casos de constituciones de sociedades civiles a las que también se les está poniendo el eslogan de sociedad civil y comercial, ¿sí? Por ejemplo, miren, en este extracto
de esta sociedad que se ha constituido, en donde dice, ¿no? Notaría 69ª del Cantón Quito. Cúmpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública otorgada ante el doctor Miguel Ángel Tito Ruilova, ¿no es cierto? Notario 69º del Cantón Quito, 6 de febrero, los señores tal y tal, ¿no es cierto? Ambos por sus propios y personales derechos, procedieron a constituir la sociedad civil y comercial. La sociedad civil y comercial, es decir, es una sociedad que se va a dedicar a, que va a ser civil y a la vez comercial, ¿no? Y aquí está el nombre, Almacenes Franco Buccelli, cuyo domicilio será la ciudad de Quito, con un capital de 500, y su objeto va a ser los siguientes: comercialización de prendas de vestir, exclusivas de la fábrica Franco Buccelli. Bueno, para mí este acto es un acto neto de comercio, ¿cierto? Esto de comercializar prendas de vestir es un acto de comercio, ¿no? Es un acto de comercio y la sociedad, para mi criterio, erróneamente se las están aprobando y se las están constituyendo como sociedades civiles y comerciales. Entonces, bueno, esta sociedad, ¿no es cierto? Obviamente al momento que yo realizo este proceso de constitución de algo, de una sociedad que en teoría tenía que haber sido una sociedad comercial, sujeta al control de la superintendencia de compañías en caso de que yo hubiera optado por una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, al momento en el que yo la constituyo como una sociedad civil, en cambio, le quito todo esos requisitos de control, por cuanto, según este procedimiento que se está realizando aquí, yo registro o protocolizo, ¿no es cierto?, la constitución de la escritura ante un notario. Y se entendería que luego, pues, esta sociedad tendrá que inscribirse en el registro mercantil, lo cual a mi criterio es un error, porque yo había indicado las sociedades civiles, ¿no es cierto? Son sociedades que no requieren procesos de aprobación ni de registro, ¿sí? Entonces, es como que de alguna forma se están mezclando los requisitos de las sociedades civiles y comerciales y se está creando esta figura que para mi consideración no tiene base legal, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando uno crea una sociedad está formando una persona jurídica distinta de los socios que la están integrando. Entonces yo creo una persona jurídica diferente. Y esto podría traer consecuencias en tanto y en cuanto estas sociedades que se están constituyendo generan obligaciones frente a terceros. Sí, generan obligaciones frente a terceros. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los socios de estas sociedades frente a esos terceros? Por ejemplo, en el caso de compañías, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, yo les había dicho que la responsabilidad de los socios se limita a los aportes a lo que hayan aportado a la compañía. Pero en este caso realmente es bastante desconcertante y me queda esa duda de cuál va a ser la responsabilidad de estos socios. Yo entendería que van a ser solidariamente responsables con la sociedad por cualquier obligación que esta sociedad contraiga, ¿sí? Bueno, como este extracto ustedes pueden encontrar, afortunadamente está digitalizado, pueden buscar en la prensa y van a encontrar extractos de distintas, de ejemplos varios, ¿no?, de sociedades civiles comerciales que se están constituyendo así, lo cual a mi criterio es un error tremendo el hecho de considerar que una sociedad puede ser civil y comercial a la vez, ya que las sociedades o son civiles o son comerciales, pero no no disfrazar, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que se está haciendo, disfrazar una sociedad comercial dándole el título de sociedad civil, por cuanto, como yo les había indicado, las sociedades civiles están excluidas de procesos de control, ¿no? Entonces, e incluso deberían estar excluidas de procesos de registro, a pesar de que aquí se están llevando a que se les aprueben notarías, se está inscribiendo en el registro mercantil, pero obviamente excluidas del control de la superintendencia de compañías, ¿sí? Entonces, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya resultado atractivo lo que hemos conversado a lo largo de esta clase, ¿sí? Muchas gracias con todos.